Hola y bienvenidos al canal de Glibrito. El león del fuego. El ser humano, a menudo considerado invencible, fuerte e inteligente, tiende a creer que puede hacer todo lo que desee, pero en realidad, es el animal más vulnerable que habita este planeta. Esta vulnerabilidad radica en la naturaleza efímera de su cuerpo, una creación perfecta y armoniosa tanto en su funcionamiento interno como en su apariencia externa. Sin embargo, el ser humano no es su cuerpo, más bien, habita en su interior, dentro de este cuerpo perfectamente sincronizado. Este cuerpo humano requiere cuidados, atención y cariño, pero con frecuencia, el ser humano se muestra ignorante al mirar hacia afuera en busca de poder, fortaleza e invulnerabilidad. En lugar de centrarse en el cuerpo que alberga su esencia, a menudo se enfoca en dominar su entorno, sin darse cuenta de que en el proceso, se está autodestruyendo gradualmente. Cuando menciono la autodestrucción, no me refiero únicamente al deterioro del entorno que habita, sino también al cuerpo en el que reside. Este cuerpo, que tiene una vida limitada y que a menudo llega a su fin prematuramente debido a la falta de cuidados necesarios, empieza a mostrar signos de deterioro. Las enfermedades, la pérdida de extremidades mediante amputaciones, la disfunción de órganos internos como riñones, pulmones, intestinos, hígado y estómago, son resultado de esta negligencia. Influencia de la industria alimentaria y farmacéutica. La ignorancia del ser humano hacia el cuerpo tan perfectamente sincronizado en el que reside, es lo que lo hace vulnerable en comparación con otros seres vivos en su mismo hábitat en este planeta. Un ser humano no es nada sin la salud de su cuerpo, ya que sin salud no hay energía, sin energía no hay movimiento, y no se puede sentir fuerte e invulnerable. Este cuerpo humano es increíblemente fuerte y resistente al dolor, amputaciones y pérdidas de órganos necesarios para mantener una buena salud. Sin embargo, soporta estas adversidades durante mucho tiempo hasta llegar al límite. Este cuerpo está íntimamente conectado con el planeta en el que habita, y el ser que reside en él, a menudo contribuye a la destrucción de su entorno, lo que a su vez perjudica gravemente al cuerpo. A pesar de tener inteligencia, esta debería estar enfocada en cuidar del cuerpo. Sin embargo, desde temprana edad, el ser humano es instruido en conductas que van en contra de su propio bienestar. En tiempos pasados, los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza y comían alimentos que cultivaban o cazaban. Pero con el tiempo, algunos individuos se dieron cuenta de que podían lucrarse criando animales en granjas, alimentándolos con pesticidas y hormonas para aumentar la producción de carne y leche, los campos de cultivos regados con pesticidas. Estos individuos comenzaron a engañar a otros seres humanos para que consumieran estos alimentos procesados, lo que llevó a problemas de salud generalizados. Además, se establecieron empresas farmacéuticas para desarrollar medicamentos, que trataran las enfermedades causadas por estos hábitos alimenticios, pero también, descubrieron que podían ganar más dinero manteniendo a las personas enfermas en lugar de curarlas. De esta manera, los seres humanos dependen de medicamentos para prolongar sus vidas mientras continúan consumiendo alimentos dañinos. Esta situación resalta la debilidad del ser humano, que a pesar de su inteligencia, a menudo prioriza la ganancia económica y el poder sobre el bienestar de sí mismo y de otros. Por lo tanto, es importante que controlemos nuestra alimentación, y no hagamos caso de la publicidad engañosa que se nos impone a diario. Es cierto que hay individuos en la sociedad que despiertan ante la influencia de aquellos que buscan el lucro, a expensas de la salud y el bienestar de otros. Estos individuos se esfuerzan por ayudar a sus semejantes a llevar una vida más sana y saludable a través de libros, vídeos y otros medios. Sin embargo, a menudo se encuentran con la oposición de aquellos que buscan mantener el status quo, y el control sobre las industrias que generan ganancias a costa de la salud de las personas. La lucha por promover un estilo de vida más saludable puede ser desafiante y frustrante, debido a la resistencia de ciertos poderes establecidos. A pesar de estas dificultades, muchos perseveran en su misión de mejorar la calidad de vida de los demás.
siguen luchando para que las personas puedan cuidar su salud y bienestar, evitando así problemas como la amputación de miembros, problemas de órganos internos y dolor crónico. Es importante recordar que cada individuo tiene un papel en su propia salud y bienestar. Al adoptar hábitos de vida más saludables, como una alimentación adecuada y el ejercicio regular, las personas pueden mejorar su calidad de vida y reducir su dependencia de medicamentos. La información y la educación son herramientas poderosas para tomar decisiones informadas sobre la salud y el bienestar. Por lo tanto, es valioso luchar por mantener una salud óptima, y no depender en exceso de medicamentos, alimentándonos de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades y limitaciones. Cuidar de nuestro cuerpo es esencial para disfrutar de una vida plena y activa. Espero que este vídeo os haga conscientes de la importancia de cuidar nuestro cuerpo para mantener la salud y el bienestar. Yo me di cuenta tarde, pero lo suficientemente temprano como para llegar al final de mi vida con buena salud y sin dolores crónicos. Espero que vosotros os deis cuenta pronto, y podáis tener una salud óptima. Yo, con mis medios, intentaré ayudaros en todo lo que pueda, para que podáis recuperar vuestro cuerpo, y que tengáis un cuerpo sano y sin dolores crónicos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje del descubrimiento del cuerpo humano. Un saludo y hasta el próximo vídeo.